Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 9 de agosto de 2016. Tal como esperábamos, la publicación de anuncios durante esta semana comenzó muy débil. De hecho, no consideramos que vaya a cambiar de manera sustancial en las próximas jornadas. Recuerden, como lo mencionábamos el día de ayer, luego de la publicación del dato de Estados Unidos, lo más normal es que baje como el flujo de noticias y también pues la volatilidad de mercado. Con relación pues a lo que hemos visto destacable en Colombia, tanto gremios como el ministro y el presidente confían en una corrección en los próximos meses de los precios de los alimentos. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, considera que los incrementos de precios no obedecen a temas pues desde el lado de los productores, sino más bien a una problemática como la que sufrimos durante el mes de julio de un paro camionero. Considera que ya las cosechas o los niveles de cosecha se han venido normalizando, que la finalización del fenómeno del Niño hacia el mes de marzo pues ha permitido esto, pero que todavía pues no se pudieron ver los beneficios de la mejora de la producción, básicamente por eso que mencionamos previamente. Adicionalmente, el doctor Mejía considera que la inflación de alimentos, que está actualmente en el acumulado 12 meses en el 15.7%, se va a ir moderando a niveles o a un rango entre el 8 y el 9%, reversando parte, pero no totalmente, los incrementos de precios de los últimos meses. Con relación a esto, tanto el ministro de Hacienda como el presidente de la República se mostraron inclinados a solicitarle al emisor que no vuelva a incrementar la tasa de referencia, pues esperan que la inflación vaya corrigiendo en los próximos meses. Esto simplemente con base en información proyectada, todavía no tanto como en información observada. Y de hecho el presidente de la República manifestó que esperaba incluso reducciones de tasa próximamente por parte del Banco de la República, algo que nosotros no contemplamos que ocurra en el segundo semestre de este año. Estamos muy alineados con lo que declaró el pasado viernes la codirectora Ana Fernanda Mayhuasca, que solamente hasta el 2017 podría empezarse a ver un cambio en ese ciclo de tasas. Con relación a esta visión, también el presidente ejecutivo de ANIF y ex codirector del Banco de la República, Sergio Clavijo, reconoció que lo que ocurrió en julio con el tema de inflación fue básicamente explicado por alimentos. Ya está incluso observando moderación en lo que es la definición de precios de productos importados, debido a que la depreciación del peso en Colombia ya no es del 25% como lo estuvo presentando en el momento del año, sino ya está en niveles un poco más moderados del 8%. Y también pues considera que mantiene pues por el momento su pronóstico de crecimiento en el 2,5%, algo que ya en GSC consideramos que puede ser difícil de alcanzar teniendo en cuenta la última evidencia de actividad económica, incluso con un segundo trimestre con un crecimiento inferior al 2%. Entonces es importante ver aquí también que ANIF, a pesar de todo este entorno, considera que el banco va a tener que incrementar nuevamente su tasa de referencia en 25 puntos básicos y llevarla al 8%. Y les recordamos que nuestra posición preliminar es que el banco efectivamente puede dar una pausa en el mes de agosto, fundamentado pues en deterioro de la actividad económica. Recuerden que el 29 de agosto conoceremos el dato de crecimiento de segundo trimestre de este año, donde tenemos una proyección inferior al 2%. Y también en GCC, pues el día de ayer estábamos anunciando que a pesar de esa sorpresa inflacionaria, 100% explicada por temas de alimentos, lo que observábamos durante el mes de julio, por lo menos, en lo que es la inflación sin alimentos, es que descendió del 6.31 al 6.26% y que esto podría servir como argumento para mantener la tasa de referencia inalterada. Sin embargo, vamos a estar sondeando primero lo que es el sondeo de inflación entre analistas que realiza mensualmente el Banco de la República. Ese sondeo tiene plazo hasta el 11 de agosto de ser entregado, entonces estamos hablando más o menos que podríamos esperar incluso hasta la próxima semana para conocer los resultados
de esta encuesta, y también vamos a estar haciendo sondeos diarios de lo que es el diferencial de tasas entre TES en pesos y TES VR, que es otra fuente de información para evaluar las expectativas de inflación. Hasta el momento no hemos observado un desalineamiento importante en esas expectativas, por lo que podría también servir como argumento adicional para mantener la tasa de referencia inalterada. Sin embargo, en caso de que llegara a fallar alguna de estas dos variables, es decir, que las expectativas nuevamente se incrementen, por ejemplo, para el año 2017 a niveles del 4,5%, o tal vez que esas expectativas de inflación en las diferenciales de deuda pública vuelvan a subir a niveles del 4,20, eso podría modificar nuestra expectativa de mantener la tasa inalterada en el 7,5%. Otro tema también que podría hacer cambiar eso es que el crecimiento del segundo trimestre supere el 2%, se ubique cerca del 2,5%. Eso también reduciría nuestro temor de que la economía colombiana se esté desacelerando más allá de lo que estamos anticipando actualmente. Entonces, ese es como el tema en Colombia. Ver que en América Latina ya hay inflaciones de países que habían recibido choques externos que se están acercando a su objetivo de largo plazo. El día de ayer conocimos que la inflación en Chile de julio fue del 0,2%, poco por encima de lo esperado por los analistas, que era el 0,1%, pero cuyo dato acumulado 12 meses pasó del 4,2% al 4%, es decir, ya está en ese objetivo de largo plazo, y esto servirá para que el Banco Central de Chile mantenga su tasa de referencia inalterada por octavo mes consecutivo. El último mes en que hizo incremento de tasa fue en diciembre del año pasado, y para este año, a comienzos de este año, esperaban incrementos de tasas 1 o 2 en 2 ocasiones. Ya en este momento creen que se van a mantener con la tasa de referencia inalterada por todo el año 2016. Con relación a Brasil, país en el que hemos visto ya alguna mejora en indicadores, el día de ayer un estudio sobre solicitudes de protección para bancarrota da como resultado que se han incrementado en un 75% en lo corrido del año 2016. Van cerca de 1.100 casos acumulados este año, y solo en el mes de julio fueron 175 casos. Entonces, importante ver aquí que aunque hay mejoras en algunos indicadores, hay un tema inercial desde el lado corporativo que va a continuar mostrando deterioro, y es algo que había resaltado las firmas calificadoras hace cerca de una semana, mostrando que la perspectiva para el caso brasileño continuaba negativa. Con relación a México, el día de ayer realizó una colocación de bonos a 10 años y una nueva emisión a 30 años, donde recibieron intereses por cerca de 9 billones de dólares, hicieron solo una colocación de 2,76 billones, mostrando nuevamente esa amplia liquidez internacional, ese apetito de los inversionistas institucionales por hacer exposición o por tener exposición a mercados emergentes. Las tasas de corte de estos títulos para el caso de los 30 años fue un cupón del 4,35 con una yield de colocación del 4,366, es decir que los papeles a 30 años salieron levemente primados, y los títulos a 10 años tuvieron pues una demanda tan fuerte cuya tasa de rendimiento de colocación fue casi del 3%, cuando el cupón era de 4,1/8. Es decir, aquí continuamos viendo todas esas primas de colocación importantes, confirmando un reporte que recibimos de Franklin Templeton, mostrando que ya a esta semana se acumulan 6 semanas consecutivas de flujos positivos de inversionistas hacia bonos de mercados emergentes. Entonces acá, simplemente para explicar tal vez parcialmente por qué el alto dato de inflación en Colombia no tuvo repercusión negativa sobre el mercado local de bonos. Básicamente esos niveles de liquidez externos están sirviendo para que los países tengan bajos niveles de endeudamiento, más bien bajos niveles del costo del endeudamiento. En relación a mercados desarrollados, Estados Unidos pues no presentó mayores publicaciones importante solamente hasta el día de hoy. Más adelante pues vamos a conversar sobre eso. Pasando al tema europeo, la Unión Europea decidió no sancionar ni a España ni a Portugal por incumplir ese nivel máximo de déficit fiscal, que es del 3% del PIB. De hecho, les dio plazo para que presenten un plan de normalización o de continuar avanzando en ese objetivo de reducir las brechas fiscales. Sin embargo, ese plan debería ser anunciado o puesto a consideración hacia octubre de 2016, y en España tenemos un problema de conformación del gobierno. Las últimas elecciones tampoco sirvieron para garantizar mayoría y tener pues una administración ya consolidada. Recuerden que hubo elecciones en diciembre del año pasado donde no se logró esto, y luego unas nuevas elecciones hacia junio de este año donde tampoco se ha podido aparentemente alcanzar la conformación de gobierno, y esto dificultaría aparentemente
la propuesta de ese plan de ajuste de España. La Unión Europea le da cerca de 2 años a España para ajustarse a ese nivel de 3% máximo de déficit fiscal, pero pues importante tener para el mes de octubre ese plan de cómo se va a ajustar. No llegara España a publicar o a enviar ese plan de ajuste de manera, pues, y que también ese plan sea considerado como robusto por parte de los miembros de la Unión, entonces podría haber un congelamiento de recursos destinados a España para el año 2007. Interesante continuar observando declaraciones de miembros del Banco Central de Inglaterra, en el que afirman que por lo menos esos disidentes, esos que no estaban de acuerdo con lanzar el nuevo programa de compras de bonos, están, o más bien se opusieron a este lanzamiento de manera anticipada, básicamente porque creen que es conveniente contar con más información de los efectos del Brexit. Sin embargo, pues no están cerrados a hacer mayores estímulos monetarios, y de hecho esa posición de miembros, que fueron 4 de 9, que no apoyaron los paquetes de estímulo adicionales diferentes a reducir la tasa de interés, también se muestran inclinados a volver a reducir esa tasa de referencia, que actualmente está en el 0.25, a un nivel apenas superior al 0%. Por eso algunos analistas consideraban en la anterior reunión un escenario de 0.10% como un escenario factible para la tasa de referencia. ¿Qué están esperando entonces estos miembros? Más información, más datos económicos de cómo se ha venido afectando la dinámica económica del Reino Unido, para poder lanzar entonces esos programas graduales de compras de bonos. Esa es como la posición de los miembros como más aversos a hacer estas expansiones monetarias tan aceleradas. Sin embargo, en el Banco de Inglaterra no están todavía considerando posibilidades de mantener tasas inalteradas ni de lanzar nuevos planes, simplemente tiene que ver con la gradualidad en que se van a estar proponiendo. Con relación a Japón, también tenemos divisiones al interior del Banco Central, pero un poco más sensibles. Digamos que el sesgo, a diferencia del Reino Unido, no está totalmente a la baja desde el punto de vista de política monetaria. En Japón, como ya lo hemos referenciado en numerosas ocasiones, tenemos miembros que dudan mucho de la política monetaria actual, y por eso esa evaluación que están haciendo actualmente por parte del Banco Central de toda la política monetaria y las implicaciones de las tasas de interés en niveles negativos va a ser bien relevante. Esa evaluación podría terminar con 3 conclusiones, como pues es normal, el mercado seguramente solo espera la conclusión de incrementar el impulso monetario, pero si llegaran a llegar a un resultado que mostrara que las tasas de interés en terreno negativo son nocivas para el crecimiento económico, vía afectación al sistema financiero, pues probablemente también puedan hacer ajustes y moderar y reducir, o más bien dejar de lado esas tasas de interés en el menos 0.10% donde las tienen actualmente y retornar a niveles del 0%. Entonces, en Japón es importante continuar haciendo seguimiento a esto. Esa reunión de septiembre va sin duda a generar alta volatilidad, teniendo en cuenta pues las implicaciones que ha tenido sobre el sector financiero. Y en China, esta madrugada conocimos que la inflación al consumidor descendió como se esperaba del 1.9 al 1.8%, y también el IPP moderó su contracción, es decir, como su deflación del IPP, que estaba en menos 2.6%, pasó al menos 1.7%. Recordamos que en China se está especulando en la necesidad de mayores estímulos monetarios y fiscales. Sin embargo, pues el riesgo en China tiene que ver con el abultado endeudamiento, no tanto del gobierno, sino como de las empresas, algo que también hemos referenciado en nuestros últimos comités. Con relación a las noticias para hoy, pues generalmente no hacemos énfasis en un dato de productividad laboral en los Estados Unidos o productividad en términos generales. Este dato se publica de manera trimestral. El último video salió en menos 0.5%, el mercado esperaba un avance del 0.4%, de hecho ese avance del 0.4% ya era muy bajo, y el dato observado de menos 0.5 empieza a incrementar las preocupaciones sobre un factor de largo plazo en Estados Unidos y tiene que ver con su crecimiento potencial. Los bajos niveles de productividad laboral entonces están asociados también a bajos niveles de crecimiento potencial en Estados Unidos. Estamos en mínimos desde después de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues podría hacer que las alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal sean incluso más graduales de lo que han manifestado los diferentes miembros. Como hemos manifestado, en este momento los analistas están divididos casi 50-50 hacia hay o no un nuevo incremento de tasas antes de que cierre este año. Otros datos interesantes para el mercado sería pues la revisión del PIB en Europa, ayer ya lo hemos mencionado, también en Colombia la publicación de minutas del Banco de la República, y en Alemania el día de hoy tuvimos
indicadores de comercio internacional. Ayer estábamos hablando los de China. En Alemania también estamos teniendo aparentemente moderación en las exportaciones. El tema de la desaceleración internacional está afectando a las empresas alemanas. Solo crecieron 0.3% sus exportaciones en el mes de junio, cuando esperaban algo por encima del 1%. Interesante ver que el consumo interno alemán estuvo un poco más fuerte de lo esperado. Las importaciones crecieron en el 1%, cuando el mercado estaba esperando el 0.6% solamente de crecimiento. Entonces recuerden que esta semana los anuncios desde el punto de vista económico son menos importantes y por eso tenemos esa dinámica relativamente tranquila en los mercados. En el tema accionario estamos viendo que se replica por segunda jornada consecutiva la apertura positiva, aunque lo estamos viendo de una manera, digamos, muy tímida durante el día de hoy. Con relación a Japón, y nuevamente destacar que el debilitamiento del yen sigue impulsando las acciones, nuevo máximo en las últimas 2 semanas. En el tema petrolero, el repunte de los precios de petróleo por esa razón aparentemente equivocada de una posible reunión de la OPEP con consideraciones de congelamiento de la producción, pues ha tenido impactos de corto plazo en el sector de hidrocarburos. En los Estados Unidos, ayer el Standard & Poor's permaneció alterado, pero el sector de hidrocarburos se valorizó más del 1%, siendo prácticamente el único sector con una variación positiva significativa. Y durante la última jornada hemos estado observando estabilidad en el sector financiero. Recuerden esas implicaciones de tasas de interés negativas que afectan a los bancos y pues esas advertencias de otro gobernador del Banco del Reino Unido, del Banco de Inglaterra más bien, diciendo que si bien es cierto pueden reducir la tasa de interés, va a estar levemente por encima del 0%, descartando la posibilidad de tasas de interés en terreno negativo. Ha servido para generar esta estabilización en el sector de bancos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Importante destacar que independientemente de la valorización que presentó el sector de energía en la jornada anterior del Standard & Poor's, los resultados de las compañías de este sector son las que más desfavorablemente han presentado o arrojado sorpresas positivas en cerca del 60% frente al 90% de las compañías del sector de salud y del sector de tecnología, que ya después de 444 empresas que han entregado resultados, fueron las que mejor sorpresa entregaron a los diferentes inversionistas. Como lo mencionó Daniel anteriormente, las variaciones continúan siendo muy tímidas. Esa zona de los 2.180 puntos es una zona de resistencia fuerte del Standard & Poor's. Cualquier valorización adicional podría impulsar este índice hacia la zona de los 2.200. Les recuerdo que hay un porcentaje pequeño de analistas que está apuntando a una zona de 2.400 puntos en algunos informes previos. Pero lo que realmente se ha observado y ha llamado la atención durante estas últimas jornadas es el flujo tan importante de inversiones que se han ido hacia mercados emergentes, sobre todo los mercados asiáticos. Buen día para todos. En la parte de acciones, para el índice Colcap, en la última sesión tuvimos 1.094 operaciones. Dentro de la acción que tuvo el mayor volumen de negociación fue Preferencial Bancolombia. El índice de Colcap se mantiene por encima del nivel de 1.300 puntos, donde sabemos que este nivel es importante y se esperaría la consolidación del índice para las próximas sesiones. Sin embargo, mantenemos la visión neutral sobre el mismo y esperamos pues poca volatilidad en las próximas sesiones. La acción que tuvo el mejor desempeño en la última sesión fue Canacol, con una variación positiva de 3,67%. Esto está siendo negociada en la parte alta del triángulo alcista. Como podemos ver, esta puede llegar al quiebre y a su vez llegar al nivel de 10.000 pesos. Cerró la jornada anterior con 9.880 pesos. La acción con el desempeño más bajo fue Avianca. Vemos cómo sigue siendo negociada en la parte baja del canal alcista de largo plazo. Esperamos poca volatilidad en las próximas sesiones, sin embargo será crucial la entrega de resultados la próxima semana, con lo cual podría llegar a la confirmación de la tendencia o quiebre de este nivel importante en 2.200.
En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas y petróleo, importante destacar la valorización que estaban presentando esta mañana algunas monedas asiáticas, principalmente el yen japonés, que continúa valorizándose frente a esa pérdida tan fuerte que estaba presentando la libra esterlina después de darse a conocer los datos de balanza comercial que nuevamente decepcionan a los inversionistas y renuevan los temores de que Inglaterra muy seguramente deberá realizar medidas más contundentes para tratar de controlar su economía. La libra esterlina entonces perdía esta mañana cerca de 0.50% y atacaba esos mínimos históricos del 1.2972, nivel que fue atacado después de los anuncios del Brexit. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues lo vimos en la jornada anterior, esa fortaleza primero en la zona de los 3.100 en la parte alta, una resistencia que había sido tocada en el mes de abril y mayo y nuevamente a finales acá de julio del 2016, y esa zona psicológica tan importante, fíjense ustedes que en la gráfica, en la parte inferior, ese nivel soporte de 2.950 que podría ser visitado en las próximas jornadas. Les recuerdo que estas valorizaciones están directamente ligadas con esas expectativas que está tratando de impulsar Venezuela en torno a una reunión que se debería llevar a cabo el 27 y 28 de septiembre en el marco de la reunión anual de energía, donde los países de la OPEP deberían tener algún tipo de reunión no formal para tratar de llegar a un acuerdo de congelación de crudo. Sin embargo, aquí es importante destacar varios puntos. Les recuerdo que en el mes de febrero el precio del WTI se encontraba sobre niveles de $30 el barril y estábamos enfrentando una clara tendencia bajista, donde al final de todas las especulaciones no se llegó a ningún acuerdo. Les recuerdo que Rusia era uno de los países que en ese momento estaba tratando de impulsar este acuerdo de congelación y que Irán, por el contrario, con una producción cercana a 3 millones de barriles, manifestó de una manera clara que no tenía ninguna intención, que por el contrario iba a aumentar su producción a cerca de 4 millones de barriles al día. Esa producción actual se ubica sobre los 3.700.000 barriles. Eso quiere decir que Irán todavía tiene un espacio importante, y también algunos otros países han venido impulsando fuertemente su producción durante los últimos meses. Por tal razón, no esperamos que se llegue a ningún acuerdo en esa reunión no formal que se llevará a cabo a finales del mes de septiembre. Gracias, Agustín. Con relación pues a los mercados de renta fija, mantenemos unas leves presiones al alza en lo que es en Europa. Sin embargo, pues han sido muy moderadas. Como comenzamos nuestro comité, quisimos destacar más bien la colocación de bonos soberanos mexicanos en los mercados internacionales con una amplia demanda, demostrando nuevamente pues ese gran apetito que tienen los inversionistas extranjeros por bonos de mercados emergentes. Por lo menos han recibido fuertes niveles de inversión durante las últimas 6 semanas. Entonces acá simplemente observar eso. Seguramente el dato de baja productividad en los Estados Unidos podría también tener algo de afectación sobre las probabilidades de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Como manifestábamos, esto supondría un enfoque más gradual de incremento de tasas de lo que pues incluso han venido mencionando diferentes miembros de la entidad, y pues esto debería en teoría servir para registrar algo de corrección en el mercado de tesoros. Recuerden que el día de ayer las tasas de tesoros estaban a niveles del 1.60 en la apertura de la jornada, y hoy en la apertura estamos por debajo del 1.58. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, varias cosas. Es importante, como dicen Daniel y Agustín, que la apreciación del peso frente al dólar y el petróleo ha hecho que se tranquilicen los mercados emergentes, como bien lo decían al principio. Eso hizo que ayer los test del 24 lograran bajar hasta el 7.33, tratando de romper el nivel del Ichimoku al 7.35, pero al final de la jornada no pudieron y terminaron operando al 7.41. Recordar, como lo hemos venido expresando en los últimos comités, que por debajo de la zona del 7.40 no le vemos ningún valor a los julios del 24, menos después de la sorpresa
inflacionaria del viernes pasado, que el mercado la tomó muy tranquilamente porque estuvo explicada por alimentos, pero que igual en las previsiones de los analistas hace que el cierre de año esté más cercano hacia el 7 que al 6,5 que tenían. Por eso, importante mantener nuestra visión negativa, nuestra tasa objetivo 7,77. Además que es importante explicar que en la última semana de negociación la liquidez del mercado como tal se ha visto estresada, por lo cual es importante ver que las tasas de fondeo promedio para todos los papeles de la curva de TES está al 7,70, mientras que todos los papeles de la parte media, corta y larga están por debajo de esa tasa, lo cual hace que para ciertos inversionistas que buscan el carry en moneda local no exista. Por eso, mucha cautela a la hora de tomar posiciones largas. Vemos que aquí igual, aunque han entrado muy fuertemente los inversionistas extranjeros en los últimos 3 meses, en las últimas 3 o 4 jornadas han brillado por su ausencia, por lo cual cautela frente a la toma de decisiones de largos en estos momentos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.